Nuestra lectura de las Escrituras está en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice así: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Podría por favor leer los siguientes 4 versículos? En ellos, en Apocalipsis 7, del 1 al 4, se da respuesta a la última pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Me alegra estar con vosotros. Y, por cierto, considero un privilegio el haber conocido al hermano Mark. Él fue una bendición para mí cuando yo estuve como orador en la conferencia de Michigan, hace unos 3 años. Justo tras el fallecimiento de mi esposa. Él me dio ánimos y también algún que otro consejo. No recuerdo exactamente, pero creo que fue en lo referente al equipamiento de la sala para la presentación. También aprecio el privilegio de compartir con vosotros el mensaje de hoy. Y hay otra cosa que debería mencionar. Me sorprendió cuando el pasado sábado un miembro de esta iglesia tuvo el culto y predicó mi sermón. Quiero decir que él presentó básicamente el mismo asunto que yo pienso daros hoy. ¿Os dice algo eso? Yo creo que Dios tiene el firme propósito de conducirnos a guardar el sábado en verdad. Por cierto, su mensaje no era sobre guardar el sábado, sino sobre el sellamiento. Y nosotros vamos a tratar esta mañana el sello de Dios. Cuando el hermano Mark me preguntó si yo estaría dispuesto a venir y comentó que habíais estado discutiendo las citas de Ellen White que identifican el sábado con el sello, me alegré mucho, pues yo ya estaba muy impresionado con el sermón que se predicó el sábado en el GYC. Ese sermón trató el hecho de que los adventistas corremos serio riesgo de perder nuestro mensaje a medida que nuestro enfoque se hace más y más evangélico. No tengo nada contra los evangélicos, pero la casi totalidad de su enfoque está en la cruz. La cruz es un elemento central en la salvación, pero no tendría valor sin el juicio. El sermón del GYC hacía hincapié en que hemos de tener el mensaje en su totalidad.
Si no, fracasaremos. fail. God has given us Dios nos ha dado una misión y hemos de cumplirla. to fulfill that commission. I want to say before I Antes de continuar, how much I appreciate quiero decir cuánto me gustaron las presentaciones de los hermanos Mark y Brian. Brian's. I appreciated those. I'm glad I was Me alegro de haber podido escucharlos. I thought that was a very La presentación de Mark acerca de Lucas Brother Mark, the me pareció excelente. presentation. There were a number of things that you Trataste temas interesantes y fue muy práctica. you dealt with Planteaste las preguntas que hemos de hacernos and answered. y respondernos. We're going to Si ministramos en el día de sábado, hemos de hacerlo con los principios correctos. with the right principles. And if we En don't caso contrario, violate the podemos estar violando el sábado. with in our very attempt of trying to minister on the Sabbath. Well, I have Bien, he preparado un pequeño resumen, so you'll know de modo que sepáis, antes de empezar, qué vamos a tratar. the seal of God. Estuvisteis hablando del sábado y del sello de Dios, y yo he querido dar 3 tratamientos a este asunto. I decided to deal with 3 treatments of this. Ellen White, Ellen White recibió un mensaje al respecto el 7 de septiembre de 1850. 1850. And then Después recibió otro en 1882, 32 años después. and then El tercero está en la edición de 1911 de El conflicto de los siglos, es decir, casi 30 años después del segundo. is another, well, I didn't actually count the years, but another 32 or approximately the same now. The reason La razón por la que presentaré estos 3 mensajes, aunque no presentaré cada uno de ellos en su totalidad, Ellen White's early writings one starts earlier about es para que se vea que no hay cambio en la postura de ella. our focus this morning. But that was in El primero es de 1850 you will know y está recogido en primeros escritos. there are many people who tell us Hay muchos que dicen que Ellen White cambió, que sus primeras visiones, incluidas en sus primeros escritos, were not in her early writings were not the same as no concordaban con las posteriores. Ellen White matured Es cierto que Ellen White maduró a lo largo de su vida, como le sucedería a cualquiera a lo largo de un periodo de tiempo tan largo. alive and alert. They're Cualquiera que estuviese vivo y despierto presentaría las cosas de un modo más profundo cada vez. Yo no cuestiono eso. amazes me Lo que me asombra es cómo sus primerísimos escritos presented, presentaban los mismos principios, aunque no fuese tan profundamente. but we're going to do this, and Según vayamos viendo esto, the Lord willing, me gustaría señalar la relación the relationship of this del mensaje del sellamiento con el mensaje de Minneapolis y también con el mensaje del santuario, sanctuary message, which was the que fue el foco de nuestro hermano David Sheen en el GYC. and so before we go, Antes de continuar, necesitamos orar. Father, Padre, muchas gracias por tu mensaje sobre el sábado. thank you Gracias por darnos tan maravilloso mensaje que da unidad a todas las escrituras. which unites the whole scripture. I thank you, Father, Gracias, Padre, por prometer estar con nosotros. that you have called Eres tú quien nos has reunido, que mientras estudiamos juntos el mensaje sanctuary sealing del sellamiento, podamos llevarlo a nuestro corazón y hacerlo parte de nuestras vidas. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús, amén. So we're going to begin. Vamos a comenzar con una cita que puede que sea la misma que compartía usted conmigo, hermano. You were sharing with me, brother, and Está en la página 640 his statement de El conflicto de los siglos y está incluida en el capítulo que trata de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo final. at the final end. But she speaks about Ella habla de los perdidos, de los descritos al final de Apocalipsis 6.
Dice así: at the end of that chapter. Too late they see reconocen demasiado tarde que el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. now that's a very important Esta es una declaración muy importante. Yo diría que es no solo interesante, sino también muy significativa. interest. I knew the quotation, Asumo que es la cita a la que usted se refería. there were one or two others, Hay dos más ligeramente diferentes. but I couldn't find it. Yo la conocía pero no la encontraba. Miré en los escritos de Ellen White y no la encontraba. Henry buscó y encontró otra, no esta, con la que yo no estaba. One, not this one, but another one that I was not specifically Específicamente familiarizado. this morning. Anoche le decía a Henry que aún no tenía la cita, aunque la que él me encontró And the one he picked up would have done it. me hubiera servido. But he says, Él me decía que la encontraríamos de alguna manera. Y esta mañana, cuando iba a hacer mi devocional, but this morning I didn't think about it, and I don't know if he did, but anyway, when I was in my devotional this morning, it was part of resultó que la cita estaba ahí, en mi devocional. reading this, and I thought, how wonderful. Dios es bueno, es maravilloso. And though we are weak, Aunque nosotros somos débiles y, a menudo, incapaces de realizar lo que queremos, Dios puede. when we Cuando estamos en adecuada comunión con Él play with him and cooperate with y cooperamos con Él, todo es posible, incluida la verdadera observancia del sábado. including true Sabbath observance. But then I made Yo quise añadir la siguiente nota a la cita. the seal. El sábado es no solamente el sello, sino también la provisión para el sellamiento. Seal by the El sábado, por cierto, contiene el nombre del autor, el territorio y la autoridad, como cualquier otro sello. authority. And this is what the Sabbath Así está expresado right there in the fourth en el cuarto mandamiento el sello del Dios viviente, and it is que es también la provisión hecha por Dios para sellar a su pueblo. sealing his people. So we'll take a look now. Veamos ahora la siguiente cita incluida en la página 71 de Primeros Escritos. 71 in early writings. I also saw that También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, pardon me, in the sight of the Lord with cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. through the time of trouble. Those who receive Los que reciban el sello, y yo he puesto sábado entre corchetes, of the living del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. fully. Now, brothers and sisters, Ahora, hermanos, tengo que confesar que me ha apenado profundamente a lo largo de los años as we comprobar adopted cómo el grueso de nuestra Iglesia ha adoptado la idea de que nunca venceremos completamente, we will never overcome fully que aún estaremos pecando when the Lord comes. cuando venga el Señor. Not what the Bible. Eso no es lo que enseña la Biblia ni el espíritu de profecía. I am so grateful Y estoy muy agradecido por el mensaje del GYC del que os hablé. I'm so grateful for my Y lo estoy también por la presentación de mi hermano del pasado sábado. Ello muestra que Dios está trayendo al frente el verdadero mensaje del tercer ángel. third angel's message. We have wandered, Hemos vagado muchos años y por ello hemos tenido muchísimos problemas. but thank God Pero loado sea el Señor que Él aún ama a su pueblo He has a plan y tiene un plan para rescatarnos de nuestros problemas en los que hemos incurrido debido a nuestros propios fallos. so that many were Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. of the Lord and to live in his sight. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Shelter. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir
a la vista de un Dios santo. in the sight of a holy God. Now, this is a very Esta es una preparación que todos han de tener. have, and you remember, Y ved que dice que no podemos esperar al refrigerio, a la lluvia tardía, the latter rain to prepare us. para que ésta nos prepare. Hemos de estar preparados para la lluvia tardía. The latter rain Y cuando estemos preparados, in a little bit. ésta caerá. Lo veremos enseguida. In those Por cierto, en aquellos tiempos iniciales, Ellen White redactaba a veces párrafos muy largos. Os mostré un párrafo entero de la página 71, pero el siguiente era muy largo, de modo que solo os mostré la primera parte. whole page. So this is the Y a continuación os muestro las siguientes. paragraph. Those who refuse Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, and who are quienes presuman de estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, which is a layer este es el mensaje de la Odisea, en el que Dios nos indica que es así como tendemos a vernos. they will come up Llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. but there will be no time Pero ya no habrá tiempo para ello ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Now, brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, podemos anhelar esa declaración de Cristo, pues significará que estamos sellados. Christ that we're sealed. Only those Solo los sellados estarán en este grupo, amongst this group y todos los que no estén engrosarán el grupo de los que sufran las plagas of those who suffer the plagues that are designed. destinadas a los que adoren a la bestia y a su imagen. I saw that none Vi que nadie podrá participar del refrigerio, el refrigerio es la lluvia tardía, experience unless they a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo. under the kind of things she was focusing on. Now, so many Muchas veces, cuando hablamos de la idea de perfección, de la que tanto hemos tratado de apartarnos como pueblo, people to move away from. Too many times we're thinking about pensamos en acciones y hábitos pecaminosos, pero son mucho más graves el orgullo, el egoísmo y el amor al mundo. the pride, selfishness, love of the world. These are the big Estos son los grandes problemas. La victoria sobre estos grandes aspectos proporcionará victoria sobre los detalles. victory in the details. And over every wrong that the Y toda palabra y obras malas. action. Now, I did not underline that. Estos son los resultados, no las causas. No es porque nos deshacemos de toda palabra y obra mala que nos volvemos Because we get rid of every wrong word and action that we become humble humildes, desinteresados y apartados del amor al mundo. and flee from the love of the world. It is Es nuestro ser interior lo que necesita ser purificado. that needs to be cleansed. In Zechariah Zacarías 13:1 dice que habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la impureza. says there is a fountain open for sin and for uncleanness. Now, brothers and sisters, Como adventistas conservadores tendemos a poner el foco en librarnos del pecado, on getting rid of sin. But I want pero quiero deciros que es la impureza la que produce el pecado. uncleanness is self. Impureza es el egoísmo y el orgullo, las cosas de que nos acusa el mensaje a la Odisea. That is what we need. Eso es lo que necesitamos que sea limpiado, y cuando la impureza haya desaparecido, desaparecerán los pecados, The sins will be gone because it is. pues es la impureza la que produce los pecados. Now I'm going Iré ahora con el texto más largo de Ellen White sobre el sello de Dios. decided to do most of it, not all of it. Decidí poner la mayoría, pero no todo. He eliminado algunas cosas.
veréis algunos puntos suspensivos. Este texto sobre el sello de Dios, muy importante y bastante largo, fue publicado en 1882. In 1882 was when it was published. Now you understand, Ahora, cuando se publica algo, usualmente se ha presentado antes. but so it would be a little earlier. It was in En 1882, Ellen White estaba predicando en Hillsborough College. Edinburgh College. There was a young Entre la audiencia había un joven doctor, E.J. Wagoner, escuchando su mensaje. free listening to her message. And while Y mientras escuchaba, was listening, de repente sudden he lost his perdió conciencia de todo lo que sucedía a su alrededor y vio la cruz. on that cross was, En esa cruz estaba Cristo and somehow he sensed y de alguna manera sintió que él era responsable por sus pecados de haberlo llevado a esa cruz. and there are two things that Y sucedieron dos cosas a la par. La primera es que tomó conciencia de su impureza, pecaminosidad y corrupción como nunca antes. before. And secondly, he had Y la segunda es que, por primera vez en su vida, sintió libertad por entender que Cristo había tomado su lugar. taken his place. And brothers and sisters, this Y hermanos, este es el mensaje de Minneapolis, el cual no aceptamos en 1888 y aún seguimos tropezando por ello. are still stumbling because of it. Until we Mientras no comprendamos y aceptemos el mensaje de Minneapolis, no estaremos preparados para la lluvia tardía. prepared for any latter rain. As a matter of De hecho, a menos que aceptemos la lluvia temprana, nunca estaremos preparados para la tardía. fact, the early rain will Aceptar la lluvia temprana hará que nuestras mentes focalicen en Cristo crucificado, no Cristo a secas. their Christ man, Hay muchos Cristos, pero solo uno crucificado. and there's only Y el Cristo de las Escrituras es solo uno. unless we Y a menos que comprendamos su ministerio actual a nuestro favor are in the heavenly sanctuary. en el santuario celestial, no estaremos focalizando en el verdadero Cristo. As a matter of fact, this Esta era la preocupación de Robert Wieland of Robert Wieland and Donald y Donald Short en 1950. 50. They were concerned Les preocupaba que nos regocijásemos en la predicación de Cristo cuando no estábamos predicando when we weren't preaching Christ a Cristo crucificado. That is, we were not Eso equivale a que no teníamos el foco en el hecho de que es Cristo mismo quien debe sellarnos. himself must seal us. Brothers and sisters, Hermanos, no podemos sellarnos a nosotros mismos. No hay posibilidad de que seamos salvos sin que Cristo haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. I'm going to be sharing with Por ello compartiré con vosotros esta porción del volumen 5 of early right, for fifth testimony. de los testimonios. Volume 5, Por cierto, es muy importante recalcar que en 1882 Wagoner estaba escuchando a Ellen White Wagner was listening to Ellen White, y también en 1882 se publicó el testimonio que leeremos. was published. El volumen 5 de los testimonios tiene 3 secciones, Volume 5 has 3 sections. 1882, 1885 y 1891. I've been very Ese volumen 5 me impresiona enormemente, pues presenta los elementos del mensaje de Minneapolis because it presents the elements of the Minneapolis message in 82 antes de Minneapolis, 1882 y 1885, y también justo después, 1891. Do you know where ¿Sabéis en qué basó Wagoner su mensaje? J. Wagner for his message? It's very simple. Es muy sencillo, en Ellen White. There are some Hay quienes opinan que no podemos entender el mensaje de Minneapolis and the Minneapolis si no es a través through Wagner. de Wagoner. I'm not No quiero con esto restar importancia al pastor Wagoner. Elder Wagner,
I want to Simplemente, Ellen White es una autoridad mayor. and that is Ellen White's messages. And I want you to know Quiero que sepáis que Waggoner no presentó ningún principio que Ellen White no hubiera estado presentando durante años. and Y ella lo hizo durante el periodo 1882, 1885 y 1891, que abarca el volumen 5 de los testimonios. Quedaréis impresionados leyéndolo con oración. Es tremendo. volume. Leamos en el testimonio 31 de 1882. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. En vez de enternecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no temen a Dios ni aman la verdad fortalecen su corazón en la mala conducta. Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. They have overrun the limits of grace, and therefore God must interfere and vindicate his own honor. Why? ¿Cómo es posible que Ellen White dijera eso en 1882 y, sin embargo, aún seguimos aquí en 2015? In 2015. Answer is simple. Es sencillo. El mensaje se rechazó. We will never Cristo no abandonará el propiciatorio hasta que su pueblo testifique del poder de Dios work of mercy seat until his people, not necessarily us, because we have the choice, but his people, there must para salvar plenamente. Podemos no ser nosotros quienes lo hagamos, pues tenemos libre albedrío. testify to the power of Christ to save fully. Until that Hasta que eso suceda, su obra está en punto muerto. happens, really an unfortunate. Y eso es algo muy desafortunado. Sigamos leyendo. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Talking about nations now. While his mercy, Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, when the figures reach, esta cuenta permanece abierta. God has fixed the ministry of his right. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. Entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. So now she Así que ahora ella salta a nuestros días. period of time, the nations of Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. we're still talking about Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. have been given them, but increased Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud, not any veis que no está hablando de pecados específicos, de actos concretos, sino de lo más profundo del yo. things that have to do with a person's own inner self are written against them, Son cosas anotadas contra ellas. closing up their account. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Ahora, recordad que el último mensaje de Dios a su iglesia, el mensaje de la Odisea, nada habla de pecados, With sins, it is everything. aunque en todo tiene que ver con el pecado. You think you're Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, el problema es mental, espiritual, spiritual. que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Now you know when Ahora, cuando alguien es desventurado, normalmente lo sabe. if a person Pero si alguien no es muy consciente de la realidad, saying that is out of tune with reality, what really happens quizá pensará que cualquier estado en el que esté es el idóneo y, por tanto, pensará que es rico. Se ha enriquecido convince ourselves that whatever rightness we have is adequate. Therefore, we think we're rich and increase his goods have need of nothing. y de nada tiene necesidad.
no dándose cuenta de que, en realidad, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aun de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. Fijaos de nuevo en cuál es el foco al hablar del sellamiento. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. Así que el asunto en cuestión es nuestro amor por Cristo, por su palabra y por su sábado. Son estas las cosas que nos preparan para que se produzca el sellamiento. La crisis se está acercando rápidamente. Por cierto, la crisis se está acercando rápidamente, lo escribe en 1882, pero en 1901 ella escribe: tendremos que permanecer en este mundo muchos largos años debido a la insubordinación. Eso lo dijo Ellen White en la Conferencia General de 1901. Perdimos nuestra oportunidad, hermanos, para una rápida llegada a Canaán. De hecho, al mensaje presentado por Waggoner, Ellen White lo llamó no solo el mensaje de la lluvia tardía, sino también el mensaje del sellamiento. También lo identificó con el mensaje a la Odisea, en el cual hay dos principios básicos: nuestra corrupción y su justicia. Él quita nuestra corrupción y nos da su justicia. Eso es el mensaje de Minneapolis, el único mensaje que nos preparará para la venida de Cristo. Y, por cierto, menciono simplemente que mi último libro, El poder de la humildad, se centra directamente en el mensaje de Minneapolis y en lo que estamos contando. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la Iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la Iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Ahora, ¿no es alentador saber que Dios entendió con anterioridad lo que iba a suceder? Para mí es muy alentador, pues Dios nos ha mostrado lo que Él puede hacer a través de su justicia, dándonos tanto el querer como el hacer. Pero también nos indica que Él entiende el fracaso que tendría lugar. Dios, hoy en día, está preparando todo para, finalmente, establecer lo que ha sido por siempre su deseo, la bondad de su justicia por medio de su poder, el cual Él imparte. Y cuando decimos que no podemos vencer, estamos negando su poder y cuestionando su bondad. Y hermanos y hermanas, eso es algo muy serio que estamos viviendo actualmente. Pero Dios lo vio con anterioridad. Y también con anterioridad proclamó que la justicia triunfaría, no la nuestra, sino la justicia de Cristo.
the righteousness of Christ. The earnest prayer No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. when the Lord Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector. and that's what the seal is all about. En eso consiste el sellamiento. El sellamiento es el modo en que Dios nos prepara para resistir en el conflicto final. Without that seal, Sin sellamiento no hay esperanza. he would come as a protector. Vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Alternative and kept themselves unspotted from the world. Agradezco el comentario hecho esta mañana sobre cómo hemos tendido a tratar el sábado de un modo legalista, Manner of things that we have. haciendo hincapié en lo que tenemos que hacer o en lo que no podemos hacer. Sabbath is God's special. Hermanos, el sábado es el regalo especial de Dios. Se nos regala a sí mismo. Cada sábado nos invita a sus aposentos. Nos da 24 horas que podemos emplear con Él He gives us 24 hours in which, in various de diversos modos. spend with Him. It's a very personal. Es algo muy personal. And when we Es su regalo. personal, Y quiere que lo recibamos porque quiere estar en camaradería He wants us to receive because He wants to be in fellowship with us. con nosotros. En el mensaje a la Odisea, Él dice: It says, He that yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, my voice and open the door, I will what? entraré a Él y cenaré con Él. And sup with Him. That fellowship Eso es camaradería, y camaradería que nos da poder, pues es la presencia de Cristo presence in our lives. en nuestras vidas la que nos da poder sobre el pecado. Say we'll Y decir que estaremos pecando hasta que el Señor venga simplemente niega su presencia, niega su poder. has nothing to do with some folk that Hay quien se burla de esto diciendo que tratamos de ser unos pequeños Cristos. Eso es un subterfugio. it is true we Es verdad que no hemos focalizado adecuadamente presence concept en el concepto de presencia del sábado, pero también es verdad que Dios se ha ofrecido a sí mismo a nosotros desde el principio, His righteousness, taking out tomando nuestros pecados y ofreciendo y trayendo su justicia a nuestras vidas por medio de su propia presencia. lives. This, brothers Este, hermanos y hermanas, es el mensaje de los tres ángeles. come down from heaven, having and no, I got started with the chapter 18. Not what I wanted was chapter 14. Now my mind is shifted, so I'll have to get back to focus what I was saying with a loud voice. Diciendo a gran voz: temed a Dios. And by the way, Y por cierto, ese temed tiene que ver con amor, no con miedo. God, Temed a Dios y dadle gloria. Ahora, ¿cómo damos gloria a Dios? Nosotros no tenemos cómo darle gloria. glory, He's the one has Es Él quien puede darnos gloria, pero le damos gloria al revelar al mundo su presencia. give glory to Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. the sea, fountains of waters, right? Y, por cierto, esa alusión al Antiguo Testamento es el centro del mensaje del primer ángel y, por ende, Is the center of del mensaje angel's message and actually of the three angels. de los tres ángeles, pues primer, segundo y tercer ángeles llevan parte de un mismo mensaje. Message. So, brothers, Así que, hermanos, it is time es tiempo de que aprendamos a adorar a Dios. God. Yo creo que Dios nos ha permitido pasar por un periodo In which we have all en el que hemos improvisado nuevos modos de adorarle porque hemos fallado en adorarle en espíritu y en verdad. failed to worship Him in spirit and in truth. We have failed Hemos fallado en sondear la profundidad de lo que supone el sábado. Hemos vaciado el sábado porque estamos vacíos. that leaves us empty. And many of our people Y como resultado, se ha virado a todo tipo de cosas que despiertan la adrenalina y la excitación. and focus on adrenaline and on
excitement and so forth. When Christ, Cuando la presencia de Cristo traiga paz, it will be great traerá gran gozo, pero sin agotar nuestra adrenalina. to exhaust our adrenaline fluid. It will be Será una experiencia muy bendecida cuando aprendamos a guardar el sábado como Dios desea. many of us, No creo que muchos de nosotros lo hayamos hecho, y me incluyo a mí mismo. and I have for some time now felt that I need Yo creo desde hace tiempo que necesito guardar el sábado mejor de lo que lo hago. a better way than I have. I do believe Yo creo que es la relación personal relationship that we have with que tenemos con Cristo por medio del sábado lo que producirá el sellamiento. calls the seal and alone produces the sealing. This is what Esto es lo que nos permitirá estar preparados para la venida de Cristo. and without this we will Y sin ello no estaremos preparados. the earnest prayer No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. the Lord comes Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector. protector. And again I read Y de nuevo repito, este es el propósito del sellamiento. Tiene dos propósitos. two purposes. One, Uno es revelar el carácter de Dios al mundo. number two, El otro es proteger a los que sean fieles. and he knows Dios sabe, aunque nosotros no, lo duro que va a ser el tiempo de angustia. period of time is going to be. And I used to Yo antes tenía miedo de él, del conflicto final. be fearful of the last conflict. But brothers and sisters, Pero hermanos, it will be no será más complicado que hoy en día, ya que, really will not. Because a medida as the intensity que se intensifique, conflict si de veras aprendemos a guardar el sábado, se irá estrechando más y más nuestro vínculo con Cristo. keep the Sabbath, we will come into closer and closer bond with Christ. And he has the power Él tiene poder para afrontar lo que sea. and the Y las pruebas más difíciles las estamos encarando ahora. if we pass today, Si las pasamos, we'll be prepared. estaremos preparados para las venideras. By the way, all the power El único poder que necesitamos es el de Cristo, and the only de modo que solo hemos de aprender a depender de Él continuamente. and when we do, Cuando así lo hagamos, no habrá tentación que no podamos resistir. but what we'll be able to face. There is no temptation. En 1 Corintios 10:13, Pablo dice lo siguiente: No temptation. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, For God is pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, will not suffer you to be tempted above that you're able, but I don't sino que dará también juntamente think permit or allow is much better. Allow you to be tempted above that you're able, but will con la tentación la salida, para que podáis soportar. to escape, that you may be able to bear it. Now that's a promise. Esa es una promesa dada en tiempos de Pablo, y aún es válida, Still valid, but has rarely. pero raramente se pone a prueba completamente. I would say that without Yo diría que no estaría aquí sin ese pasaje. here, that was. There were many Hay muchas promesas that helped me. que me ayudaron de joven en los intensos conflictos por los que pasé, pero probablemente esa más que ninguna otra. One probably was the one more than any other. I would take it. Si no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, eso quiere decir que Abraham, Moisés, David That means Abraham, Moses, David, in all of these, y otros personajes de la Biblia tuvieron los mismos problemas. they had the same problems, and my problem Y mi problema, sea el que sea, no es mayor que los suyos. and then it says, Después dice, pero fiel es Dios, oh, that was one lo cual fue fantástico para mí, pues yo sabía que yo no era fiel become faithful, y no podía hacerme fiel hiciera lo que hiciera. but Pero confié en la promesa dada a través del apóstol Pablo por Dios, que Él es fiel, but God is faithful, who will que no os dejará allow you to be tempted. ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. You have to see the way. Yo no tengo que identificar la salida, solo tengo que creer que hay uno que la proporcionará y depender de Él. And depend
Disculpadme, a veces tengo alguna dificultad para hablar de estos temas, pues son muy reales para mí, especialmente tras fallecer mi esposa. Se me hace difícil tratar estos profundos temas y que no se me quiebre la voz. La orden es, pasa por medio de la ciudad. Por cierto, esta es una cita de Ezequiel 9. La orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Ahora, ellos suspiran y lloran, pero lo que hacen realmente es ofrecer palabras de vida. Y, por cierto, no dice que suspiran y critican. Permitidme deciros que, si tu hermano peca, has de confesarlo. Su pecado es tuyo. Su pecado es mío. Cualquier cosa mala que mi hermano haga es simplemente lo que yo haré o habría hecho de no ser por la gracia de Dios. Así que, cuando mi hermano peca y yo lo confieso, he de rogar a Dios que me limpie por ello. Lo necesitaré. No admitir eso ha llevado a muchos a caer cuando Cristo podría haberles dado ayuda. En cambio, cuando nos implicamos en suspirar y en llorar, con un corazón roto, significa que lo reconocemos como nuestro también. Y cuando hacemos eso, Cristo está ahí para apoyarnos, para animarnos y para darnos la victoria sobre eso mismo. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Y de nuevo, aquí dice reprender y aconsejar. Eso no es criticar. Si amamos a nuestro hermano y está en pecado, anhelaremos ayudarlo a levantarse. No querremos criticarlo. Si podemos defenderlo sin faltar a la verdad, lo haremos. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Ahora, aquí está hablando sobre Ezequiel y el antiguo Israel. En el tiempo a que se refiere, Israel como nación estaba ya en esclavitud. Era muy tarde. Año tras año, Jeremías les había dado mensaje tras mensaje. Pero los habían rechazado. Ya es muy tarde para la nación, pero no para los individuos. En nuestro caso, hoy en día, esto nos afecta como individuos. Aunque aquí se habla de Israel como nación. Y Dios, incluso ahora, continúa ministrando a los judíos. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Ahora, es interesante recalcar que Dios dio a Israel otros 490 años. Era muy tarde para guardarles de ir a Babilonia. Pero Dios le dio aún una oportunidad para ser su pueblo. Cuando vino Cristo, no solo lo rechazaron, sino que lo mataron. Ahora,
Eso es significativo para nosotros, pues nuestros mayores enemigos serán de dentro. be from within. Those who rebel Los que rehúsan responder a las urgentes advertencias de Dios están en rebelión. to his urgent warnings are in rebellion and will Y serán los que más use Satanás para atormentar al pueblo de Dios en el fin. in the end. In the time En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. warnings, while others try Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. day by day with the unholy works and conversations of the unrighteous. And this is speaking Y específicamente se está refiriendo a los impíos de entre su pueblo. his people. They mourn before Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. afflict their Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. in the church. Now notice the Ahora, fijaos en el tipo de cosas en que ella pone el foco. not so much the habit Dios puede darnos la victoria sobre esos hábitos rápidamente when we cuando nos entregamos a Él y recibimos su humildad y generosidad. humility and unselfishness. The Spirit of God which El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. God is Dios queda deshonrado y la verdad anulada. in effect. The class who do not Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. yes Sí, nos conciernen los pecados de los demás, pero a menos que entendamos que esos son también nuestros pecados, also our sins will never be seen. nunca seremos sellados. El mensaje de Minneapolis tiene dos principios básicos, nuestra corrupción y su justicia, las cuales son completamente intercambiadas de acuerdo con su plan. The Lord El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de Él. that is Antes de eso, un mensajero habrá puesto una marca en las frentes de aquellos que suspiran y lloran foreheads of those who sigh and cry for the abomination por las abominaciones y que rechazan los engaños satánicos. Dios sella primero, antes de que tenga lugar la matanza. seals first before he allows the slaughtering to take place. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. From whom is the mark. Now notice the Fijaos que la señal ha sido colocada en algunos. Este es el tiempo de recibir la señal, el sello de Dios. to be received, the seal of God. And to begin Y habéis de comenzar desde mi santuario. La destrucción comienza por el santuario. the sanctuary. Then they Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aquí se refiere a los líderes religiosos, a aquellos considerados como guías. upon as Eso incluiría a médicos y ministros. include the medical doctors as well as ministers. Those of La obra médica es un ministerio tanto como lo es la obra pastoral. and medical work is just as much a ministry as is pastoral ministry. Here we see Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. the angel Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. had taken Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros. times Los tiempos han cambiado.
Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. The abominations Fijaos en el énfasis que se hace en el suspirar y llorar de los fieles por las abominaciones que se hacen. there's no way for us to receive No podemos recibir el sello de Dios a menos que suspiremos y lloremos por las abominaciones. and it is a Y será un reconocimiento de que esas abominaciones están en nuestro propio corazón. Debemos comprender que todos estamos expuestos must understand that there's a fountain open for sin and al pecado y a la contaminación, y es la contaminación la que da lugar al pecado. the abomination Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. are the worst sins, those which provoke the jealousy Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. of iniquity. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños, y añadí ahí laudicenses entre corchetes. Insertion. And because Y a causa de la longanimidad del Señor dicen que no ve, y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. forsaken the earth. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Sins which they're so careful to hide. So that even Así before que, Christ incluso antes de que Cristo venga, quedarán expuestas muchas cosas que pensamos que están ocultas. those who have been Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia. Creo que eso lo estamos viviendo justo ahora. and in the abuse of Dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará Él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, esta mañana se mencionaron algunas de las cosas que están sucediendo en la iglesia. and I can't even think of the right names right now, but having to do with New Age theology. Teología de Nueva Era, el Proyecto One y otras. I'll tell you, it's an amazing Es asombroso cuántos de nuestros líderes están avanzando por esas vías. moving along with that. I'm sorry to say Siento decirlo, pero sucede también a niveles muy altos y muchas de nuestras instituciones están implicadas. and well, Que Dios nos ayude. No tenemos esperanza salvo en la ayuda de Dios. except in his help. It is with De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. to others. They were one Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, and guidance, but they pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. under the divine displeasure. And one of those errors Y uno de esos errores, el central, es decir, que es imposible vencer al pecado, que pecaremos hasta que venga el Señor. until Lord comes. What a ¿Qué engaño ha traído Satanás para de veras golpear al corazón mismo del mensaje que Dios nos ha dado? heart of the message that God has given for us. Our message Cuando en el mensaje a la Odisea Jesús dice que llama a la puerta y que si abres entrará y cenará contigo, is the promise eso es una promesa de poder. La presencia resulta en poder. Es la cooperación entre lo humano y lo divino la que trae victoria. victory. Divine El poder divino es infinito, pero no puede operar a menos que sea nuestra elección. through our power of choice El poder humano no tiene valor. is of no value. It's actually we Es verdadera debilidad
y así sigue siendo si no se combina con el poder divino. combining of those two, it will continue. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo y comen y beben con los borrachos serán destruidos con los que hacen iniquidad, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. But the face of the Lord is against them that do evil. But notice, Pero fijaos en lo alentador que es que no podamos fallar si nuestro foco está en Cristo crucificado. crucified. And if we do not Y si nuestro foco no está en Cristo crucificado, no podemos ganar. we cannot win. Jesus, Jesús, cuando estuvo aquí, dijo: take your cross. si no tomáis vuestra cruz y me seguís, no sois dignos de mí. Es cuando comprendemos a Cristo crucificado y nos unimos con Él, With him, that we accept cuando aceptamos nuestra cruz, cualquiera que sea, la cual atenta contra nuestros sentimientos o deseos personales. at that time shall Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. same time. And at that Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, and those are the ones y esos son los que están sellados. when this time Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. their defense. The decree Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. persecution and death. May God Dios ayude entonces a su pueblo, for what porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? assistance. And I can Y donde dice sin su ayuda, podría decir sin su sello. courage, fortitude, No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. heavenly graces are acquired. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Aceptaron ávidamente la luz del cielo, como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. As did the first disciples from the lips of Jesus. When those early Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir por Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca hubo. comfort and encouragement to the people of God who will be brought into the time of trouble such as never was. Not all No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aun entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad. Debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. the influence of the truth upon the human heart. By their lack of devotion, Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. men of Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. danger their souls. So Así que muchos de los que serán enemigos de Dios fueron una vez sus fieles mayordomos. his faithful stewards, and should be sobering.
Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Hermanos y hermanas, nuestro tiempo avanza, así que no continuaré mucho más con esta parte. Quiero compartir también con vosotros algunas citas del conflicto de los siglos. Emplearemos un tiempo en ello. Pero no hemos terminado aún con el volumen 5 de los testimonios. La declaración más importante viene ahora. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá. Se nos anima a orar por la lluvia tardía, ¿sabéis? Pero si no recibimos la lluvia temprana, tampoco recibiremos la tardía. Y me preocupan un poco nuestras oraciones por la lluvia tardía, sin entender que esto realmente significa orar por el sello. Si oramos por la lluvia tardía y la entendemos a la luz de los requisitos de Dios para recibir el sello, la lluvia tardía caerá. Es recibir el sello de Dios lo que permitirá que caiga la lluvia tardía. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes, y no sabemos que cada uno de nosotros es un desventurado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Y entonces ella añade Apocalipsis 3:18. Creo que dejaré esta y pasaré a la siguiente. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Pero invocarle con fe implica someterse a su voluntad. Y esa fe confía en Él para hacer cualquier cosa que Él quiera que hagamos y para esperar que sus mandatos sean sus capacitaciones. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitaremos, debemos tenerla, o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Así que, ¿tendremos pruebas? Sí. ¿Pruebas severas? Sí. Tiene que ser así si queremos ser sellados, pues es por medio de las duras pruebas como aprendemos a confiar. Y a menos que aprendamos a confiar en Él, no podremos resistir. Por nuestra experiencia pasada, deberemos saber esto. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, fijaos, ¿con quién será su controversia? Con su pueblo. Esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora debemos lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿Qué estáis haciendo, hermanos,
en la gran obra de preparación, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. De modo que nos preparamos para una marca o para la otra. Si no estamos preparándonos para el sello de Dios, estamos preparándonos para la marca de la bestia. Y, por cierto, la marca de la bestia es simplemente adoración de la criatura. Y yo soy la criatura que con más facilidad adoro. Creo que avanzaré también esta diapositiva para pasar a las citas de 1911 del conflicto de los siglos. Hay cosas muy importantes que quiero presentaros, como el hecho de que Satanás vendrá como ángel de luz. Y el mundo entero lo aclamará creyendo que es Cristo. Pero no será Cristo, será Satanás. Vayamos al conflicto de los siglos. Al final de la página 424 se describe el gran chasco de 1844 como sigue. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la Iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Se está refiriendo al mensaje de los tres ángeles, el cual dirigiría la mirada hacia el santuario celestial. Esta es una cita muy importante, pero voy a pasarla por falta de tiempo. Me gustaría decir que el mensaje de Dios para nosotros en ese gran chasco fue que el santuario no estaba en la tierra sino en el cielo. Y a menos que demos a la gente el mensaje en su totalidad, fracasaremos. De hecho, el mundo protestante está dando una parte del mensaje, la del patio exterior, fuera del templo, la de la justificación en la cruz. Pero ellos no predican realmente a Cristo crucificado, pues Él ya no está crucificado, está en el cielo. Y si no seguimos de su crucifixión a su ministerio en el cielo y su obra final de sellamiento, no habremos presentado su mensaje en absoluto. En realidad, si negamos el juicio, habremos negado su crucifixión. Tenemos aquí este dibujo del patio exterior, el cual representa la justificación de Cristo. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también entrar al lugar santo. Ahí podéis ver el candelero, el altar de incienso y la mesa de los panes. Esto es una representación de la santificación. La justificación se hace inútil si no es continuada por la santificación. La justificación no es suficiente a menos que la entendamos en su sentido pleno, en el que se incluye la santificación. Fijaos que en el arca está la ley de los 10 mandamientos y en ella está el cuarto mandamiento, del que hemos estado hablando esta mañana. Y es ese cuarto mandamiento el que dice, acuérdate. Y es ese cuarto mandamiento el que es el sello. Guardar ese cuarto mandamiento nos sella para el día del Señor. Y lo maravilloso es que, si tenemos ese sello, de nada hemos de preocuparnos para afrontar el tiempo de angustia. Cristo mismo nos lo garantiza. Hermanos, creo que la siguiente será nuestra última cita por hoy. Dice así: sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión.
Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Ved que el mensaje de Dios no dice en absoluto que vayamos a estar pecando hasta la venida del Señor. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Ojalá tuviese tiempo de hablar sobre eso, pues es muy importante. Hermanos, este es el mensaje de Dios. Este es su mensaje del sellamiento. Por todo el conflicto de los siglos encontraréis referencias a él. Yo tengo aquí unas cuantas. Las pondremos en YouTube por si alguien está interesado. Creo que tenéis que iros. Quizá pueda continuar yo para subir todo a YouTube y que vosotros lo podáis ver más tarde. Sí, creo que esa es una buena idea. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, muchas gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por amarnos tanto y por tu grandísima paciencia. Pues nos estás esperando cuando pensamos que somos nosotros quienes te esperamos. Y tú sabes que no puedes venir sin destruirnos cuando no estamos preparados. Te pedimos por tu bendición especial y por el sello del Dios vivo. En el nombre de Jesús, amén.